Ocuparnos ahora de lo que está sucediendo en la zona de Isla Zacá, Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá. A estas horas tendría que estar iniciándose la reconstrucción del crimen de Melania Montserrat, esta niña que fuera asesinada el pasado 21 de julio con autorización del juez Claudio Villalba. La compañera Lilian Acosta se trasladó hasta ese sitio para hacer la cobertura y ya nos va a informar al respecto, y aclaramos ya de entrada que nuestra cobertura tiene que hacerse a una distancia prudencial, ya que en esa reconstrucción participan algunos menores. Lilian, adelante, contanos por favor, buenos días. Muy buenos días, Menchi. Buenos días también para toda la audiencia. Exactamente, nos encontramos en la compañía Isla Zacá del distrito de Fulgencio Yegros, en el departamento de Caazapá, y justamente ya les mostramos todas las diligencias y la comitiva, por supuesto, que se ha formado desde muy temprano, hace varias horas, aquí en esta zona, y también aclarando lo que ya mencionaste, una distancia prudencial, por lo menos unos 300 metros según y por orden del juez, en este caso por la presencia de varios menores de edad. Hemos accedido justamente a esos datos, mencionando de que hay por lo menos unos 12 a 13 testigos que probablemente estarían en esta reconstrucción de los hechos, y de entre esos 12 testigos estamos hablando de por lo menos unos 6 menores de edad, entre ellos justamente los hermanos menores de Melania. Hay que decir también que el menor de edad infractor, el de 16 años, también ha sido trasladado hasta aquí junto con su hermano, este hombre detenido también de 24 años de edad, que ha llegado hasta esta zona. Hemos visto a la comitiva fiscal, a la Defensoría, también a la Secretaría de la Mujer y otras comitivas más que han llegado justamente aquí a la zona. Tenemos a las 11 estaba prevista la reconstrucción de los hechos, Menchi, pero vemos allá a lo largo que nosotros podemos captar en estos momentos que también agentes policiales están justamente ya en este lugar. Ellos se están reuniendo. Creemos que aún no ha comenzado efectivamente la reconstrucción de los hechos, porque tiene que ser justamente en el momento mismo y en el horario mismo, y según refiriéndonos y remontándonos a ese material que había hecho Fátima Garay, recordando, y ella haciendo un cronograma del horario, Menchi, recordando que uno de los momentos críticos había empezado a las 12:40 aproximadamente, donde se le vio por última vez a Melania jugando ahí con sus hermanos. Posteriormente, cuando se traslada a unos metros más hacia la casa de Marcelo Jiménez, donde se había encontrado este balde, y luego posteriormente hubo algunos testigos fundamentales en este hecho que pudieron aportar para que la carpeta fiscal quede con mucho más detalles, principalmente del horario, porque se había manejado un rango de horario muy amplio en un momento dado, y luego, como habíamos visto el material de la compañera Fátima, esto se redujo prácticamente desde las 13 hasta las 14 horas, donde se supone podría haber ocurrido el asesinato de Melania, en donde hay 2 personas que han sido imputados y que son sospechosos por este caso. Así que tenemos entendido y creemos también que sí, alrededor de las 11, creeríamos que a partir de las 12 horas aproximadamente, de forma propia se va a empezar a reconstruir el hecho, porque ellos están ahora mismo donde ustedes están observando, están sobre esta calle, y sobre esta es prácticamente frente a la vivienda de Melania y su abuela, y ahí también vivía ella con sus hermanos y con la señora Griselda también, que es la madre. Uno tiene que trasladarse unos metros para ingresar a esa casa, y después como a 200, 300 metros se encuentra la casa de Marcelo Jiménez y también la escena del crimen. Así que ellos todavía no han ingresado justamente en ese lugar, mucho menos en la escena del crimen. Creemos que pueden ir aproximadamente al horario de la desaparición, donde todo comenzó, donde ella estaba jugando con sus hermanitos y con otros menores de edad también en la zona, y donde posteriormente este menor de edad la lleva o la acerca hasta el lugar en donde probablemente pudo haber estado Marcelo Jiménez también, y donde la habría esperado en la zona de la caña de azúcar, donde muchas veces habríamos mostrado. Así que esto se va a extender, Menchi, por lo menos hasta las 17 horas, según lo que se estaba mencionando, rondando el horario en donde se habría encontrado el cuerpo de Melania Montserrat.
Hay que decir que son varios los lugares que van a formar parte de esta reconstrucción. Lilian, como bien ya estabas diciendo, el lugar de la casa de Melania, donde vivía con la madre y los hermanitos, la casa de los abuelos, ahí muy pegada, la casa donde vivían los principales sospechosos, que también está a pocos metros. Estamos hablando de que son parientes y vecinos. Luego los lugares clave donde se fueron encontrando los rastros, las zapatillas de Melania en un lugar determinado, y después el lugar donde finalmente la llevan arrastrando hasta donde se encuentra el cadáver de la niña de solo 11 años. Así que hay mucho por hacer ahí. Nos imaginamos que esto, como bien decías, Lilian, va a llevar un buen tiempo. Nos contabas que son 12 los testigos y 6 de ellos son menores de edad, muchos de ellos hermanitos de Melania. Me imagino que está la madre también ahí en ese sitio, Lilian. Sí, está justamente la madre también. Ella estuvo en la mañana de hoy, estuvo en el juzgado, posteriormente fue hasta la fiscalía. También tenemos el dato que el día de ayer ella fue citada en Buruicharoga por el presidente de la República, Santiago Peña. Ella estuvo el día de ayer ahí junto con sus hijos también. El contenido de ese encuentro, que fue probablemente muy privado, no lo sabemos, pero lo poco que ella pudo referir a sus familiares fue de que recibió un buen trato, pero tampoco pudo compartir, obviamente, el contenido de la reunión con el propio presidente Santiago Peña, que recordemos que en un momento de ella había hecho muchas declaraciones muy fuertes en el momento del entierro. Ahora mismo estamos viendo la llegada de una comitiva policial. Tenemos entendido que en esto están siendo trasladados las personas detenidas. Sí. El menor de 16 años involucrado y prácticamente sindicado como el autor del hecho. Por otro lado, también estamos viendo también la llegada de Marcelo Jiménez, este hombre de 24 años que fue detenido en la misma noche en donde se habría hallado el cuerpo de Melania, y que posteriormente, horas después, comenzó a dar varios giros, pero nunca saliendo de este círculo del involucramiento de estas dos personas. Estamos viendo también ya el móvil del Poder Judicial, agentes del GEO que van a resguardar el lugar. Hay que decir que, de verdad, Menchi, aquí se dispuso, el juez fue categórico y claro en ese aspecto de dotar la mayor cantidad de agentes policiales que puedan resguardar esta zona y, por supuesto, dar garantías de la privacidad y de la protección a los menores de edad, que probablemente los menores de edad y principalmente los niños que estuvieron con Melania en ese momento son las personas que vieron y tienen muchos datos. En principio, la Defensoría de la Niñez quiso evitar de que ellos nuevamente sean revictimizados, pero probablemente esto no fue así, porque para la Fiscalía realmente el aporte de estos niños va a ser demasiado importante, porque fueron las personas que tuvieron ese contacto directo con Melania en ese momento y que la vieron después y que probablemente pudieron haber oído, escuchado algo o visto algo. De igual forma, se quiere proteger y se está protegiendo mucho a estos menores de edad. Ellos ya no viven acá, Griselda ya no vive tampoco en este lugar, incluso ya no quieren volver aquí por toda la situación que ha pasado. Solamente en el lugar están viviendo los abuelos de Melania en este caso, y ellos ya no han querido regresar a este lugar, Menchi. Y nos imaginamos. Lilian, vos que estuviste ahí a partir de ese primer momento en que se descubre ese macabro hallazgo del cuerpito de Melania en ese lugar, y que estuviste en los días subsiguientes haciendo una cobertura muy cercana, ahora que volviste, ¿cómo encontrás a la gente? Aunque ya nos estás diciendo, yo esto la verdad que desconocía, que ya Griselda, la madre, Melania y los pequeños ya no estaban en el lugar. Yo no sé, de hecho es una información que no hace falta tampoco difundirla a dónde fueron, pero ¿cómo encontraste a la comunidad? Aunque es muy pequeña, sabemos que prácticamente eran las dos únicas familias las que estaban viviendo en ese sitio. ¿Qué sensaciones tuviste hoy al regresar al lugar, Lilian?
Y hay, todavía sigue latente. Hay que decir que solamente han pasado como unas 3 semanas aproximadamente, Menchi, de lo ocurrido. Y aquí, al notar esta fuerza y esta comitiva policial, fiscal, de los juzgados, cosas que no se ven todos los días aquí en la zona, y llama muchísimo la atención de los pobladores, y por supuesto la recuerdan con mucho dolor. Hace pocos días nada más recibía yo también mensajes de compañeras y maestros de Melania, del Instituto de Música donde ella estaba. Enviaron incluso también algunas referencias de que era el primer día sin ella, primer día de clases sin ella, tanto en la escuela como también en la escuela de violín donde ella estaba practicando, y la siguen recordando con muchísimo dolor. Y toda esta movilización que se genera definitivamente causa una gran conmoción otra vez, después de aproximadamente 3 semanas de ese terrible hecho que definitivamente que dejó muy marcado aquí a la zona de Isla Zacá, de Fulgencio Yegros, y se siente esa conmoción todavía, Menchi. Eso es lo que hay que destacar, hay que mencionar. La familia quedó totalmente destrozada, los abuelos de Melania quedaron destrozados, incluso unos días antes, cuando nosotros estábamos todavía aquí en este lugar, ellos habían terminado en el hospital, ya ni siquiera podían ver las cámaras, por ejemplo, aquí de los colegas de nosotros, porque los alteraba tanto. Y en ese momento nos contaban los familiares de que hasta estos momentos se sienten bastante mal, y más aún sin la presencia de todos sus nietos, como era la vida antes de la muerte de Melania, una vida con las criaturas ahí. Ella, Grisela, tiene 4 hijos menores de edad, Melania entre ellos, y la vida era totalmente diferente. Ahora ellos ya no están en la casa, se encuentran aún por Fulgencio Yegros, pero desde un momento del crimen ellos fueron sacados de aquí, extraídos de aquí por propio Ministerio de la Mujer y también el Ministerio de la Niñez. No sabemos, como bien decías, dónde ella se encuentra, pero por supuesto ya no quieren volver a esta zona, porque esta zona quedó con mucho dolor y con muchas huellas de todo lo que había ocurrido, Menchi. Obviamente esta reconstrucción del crimen de la pequeña va a ser muy importante para recoger otra información que haga la investigación de esta causa, Lilian. Recordemos que para la policía la hipótesis más fuerte es que el principal autor sería el adolescente de 16 años. Sin embargo, la Fiscalía no lo desvincula para nada a Marcelo Jiménez, quien resultó en un primer momento como el principal sospechoso, como autor del crimen de Melania. Esto es lo que a nivel de investigación sabemos hasta el momento. Y por otro lado, Lilian, decíamos, bueno, lo que se recoja de esta reconstrucción va a ser fundamental, y también lo que resulte de las pruebas laboratoriales, que no sé cuánto tiempo más vamos a tener que esperar para tener esos resultados. Lilian, no sé si tenés alguna última información en relación a esto. En relación a ello, todavía no sabemos cuánto es el tiempo que hay que esperar, y esperemos que después de esta reconstrucción de hechos podamos tener acceso nuevamente a los fiscales del caso, que en un momento dado habían ofrecido una conferencia de prensa después de todos esos días que habían pasado. Nosotros esperamos que nuevamente ellos puedan ofrecernos, además, compañeros, aparte de esas pruebas laboratoriales que son muy importantes, están también los celulares, tanto de los detenidos como el último allanamiento que se había realizado no hace mucho en la casa de la compañera de Melania, una jovencita menor de edad también, que supuestamente Melania había utilizado con frecuencia ese celular, que fue allanado por orden de fiscal, y posteriormente fue incautado también ese celular de la compañerita de Melania. Esos celulares deben ser peritados, y luego también se está esperando los resultados de esas pericias para añadirlas a los resultados laboratoriales que le habían realizado tanto a Marcelo como a este joven de 16 años, que en una segunda oportunidad, luego de que incluso se diera su orden de captura, él se había sometido a que se le pueda realizar estas pruebas laboratoriales. Y por tercera parte, esta reconstrucción de hechos, que va a poner absolutamente todas las pruebas que hasta el momento tiene la Fiscalía en su lugar, con los testigos que de a poco fueron
fueron ellos recolectando, porque desde el primer día eso fue muy complicado. Yo recuerdo la primera nota que le hicimos al fiscal, nos decían no tenemos absolutamente nada más de lo que estamos encontrando en el lugar del crimen y también en la casa de Marcelo Jiménez, pero posteriormente y días después comenzaron a aparecer testigos, 2 testigos que fueron los fundamentales para determinar, por ejemplo, la presencia del menor de 16 años en la escena del crimen, esa vecina que había visto a él saliendo de la chacra. Por otro lado, también la secuencia de Marcelo, lo que se había visto en las cámaras de seguridad, que se había visto en el lugar del trabajo y que sí da una amplia ventana en el horario en que él no estaba en su casa y tampoco en su trabajo, y que probablemente pudo haber estado también en la escena del crimen. Son varios elementos que todavía tiene la Fiscalía, pero tenemos y creemos que esto que están realizando en estos momentos es una de las diligencias más importantes y fundamentales hasta la fecha, Menchi. Lilian, estamos atentos a cualquier información que surja de esta reconstrucción.